Y ahora todos se cambian de bando, todos se cambian de, bueno, la gran mayoría se cambia de bando, no todos, pero al final cuando se habla de periodismo deportivo, y no necesariamente en periódico o en portales web, sino que es en televisión. Al final la televisión es espectáculo, ¿sí? Más allá de que se puedan informar a las personas, más allá de que se pueda dar noticias sensatas, que hay algunos que sí lo dan y dan las estadísticas y dan un comentario objetivo. Al final es la televisión, tanto como ahora las redes sociales y YouTube, son plataformas que viven del entretenimiento, ¿sí? Son plataformas que están creadas para entretener y que tal vez de alguna manera pueden llegar a informar, pero su principal objetivo es entretener. Y los canales al final tienen que atraer la mayor cantidad de gente que vea el producto o el contenido que se sube para que pues al final pacten la publicidad y demás. Y por el hecho de entretener, hay veces que se va de las manos o no se da de las manos, sino que se voltea muy rápido la opinión de los participantes. Por ejemplo, si uno revisa el caso Scaloni, al principio todo mundo, bueno, una gran mayoría, no todo mundo, porque hay unos que realmente no comentaban hasta ese entonces o que incluso estaban a favor, pero una gran mayoría del periodismo deportivo, sobre todo en Argentina, comentaba que estaban en desacuerdo con Scaloni, que quién es Scaloni, quién es este, como decía Klaus, quién es este joven inexperto, quién era, que al final, pues digamos, él era un jugador retirado que había hecho el curso de técnico, pero que no había dirigido ningún equipo él personalmente. Sí, incluso él se le conoce porque Sampaoli lo lleva al Sevilla y de ahí al Sevilla luego cuando dirige la selección pues también lo aporta. Después obviamente durante todo el proceso de Scaloni en la selección pues digamos terminó muy mal, terminaron peleados las partes de los jugadores y el cuerpo, que incluso estaba Becachese en ese momento, pero Scaloni, digamos, de alguna manera se salvó o se salvaguardó en ese sentido, y cuando se va Scaloni con el cuerpo técnico, Scaloni se queda. Si no estoy mal, él tenía la sub-20 en ese instante, y él no decide retirarse junto con Sampaoli, sino que decide quedarse trabajando en la sub-20. De ahí a él en un partido, en dos fechas, y creo que si estoy mal, contra Guatemala y contra Colombia, le dan la posibilidad de dar un interinato, y él va y dirige interinato, pero después se queda mucho más tiempo. Y ahí es cuando empiezan los periodistas a decir, no, ¿quién es este tipo? ¿Quién es este man? Es un inexperto, es un joven que no entiende cómo le van a dar la selección a un tipo que no sabe, que no tiene experiencia, digamos. Eso era sobre todo la gran jata. Y si uno lo mira desde lejos y uno dice, la selección de un país tiene que tener a los mejores o a los más preparados, a los que tengan más experiencia. Y si le das la selección o el poder de la selección a alguien que no necesariamente ha tenido una gran trayectoria dirigiendo, ya sea grupos o dirigiendo como tal equipos, pues tiene cierta lógica. Pero a lo largo del tiempo empezó a trabajar, empezó a trabajar, empezó a trabajar y se empezaron a ver los resultados. Incluso la eliminatoria, si no estoy mal, el primero es Brasil, Brasil siempre es primero, el 90%, 99% de las veces es primero en la eliminatoria suramericana, y Argentina es segundo. ¿Sí? Segundo, incluso con una distancia considerable referente al tercer puesto. Y Scaloni de alguna manera consiguió tener un grupo, consiguió consolidar. Y no es solo porque ahora haya ganado la selección y se diga, sino que desde antes se veía que estaba trabajando y consolidando un grupo y se veían los resultados que a partido se podía ver un avance. Sin embargo, todos los periodistas seguían diciendo que no apoyaban, que no apoyaban, que no apoyaban, y que al final pedían la dimisión o que sacaran a este personaje de Scaloni y que no dijera más la selección, ¿sí? Que no sabía, que no podía, que lo estaba manejando, que eso los jugadores los ponía tal persona o que impuestos por tal otra. Pero al final los resultados estaban. Y hubo una otra parte que empezó a proteger, empezó a defender, empezó a estar con Scaloni y empezó al final a ayudarlo o a soportarlo en ese aspecto. Entonces se crearon dos bandos, los escalonistas y los anti-escalonistas, como dirían los bilardistas o los menotistas. Pero pues a un rango menor, obviamente, porque pues todavía no, Scaloni no está a ese nivel digamos, ser campeón del mundo hasta el momento. ¿Sí? Falta ver que se consiga en 2022 o más adelante. Pero lo que quiero llegar es que, digamos, toda esa gente que estaba en contra, y toda esa gente que estaba en contra del proceso y que incluso pedían la cabeza de Scaloni, pedían que lo sacaran, pedían que se fuera, pedían que básicamente renovaran toda la selección y que hiciera un, entre comillas, proceso, ¿sí? Que esa es la palabra que está de moda, un proceso, que necesitamos que haga un proceso para ganar títulos. Una vez que Scaloni gana la Copa América, una gran parte de esa
manada de personas o ese grupo de periodistas da un giro de 180 grados y se vuelve a favor de Scaloni, pero al instante, o sea, queda campeón Argentina y al instante cambia la opinión, ¿sí? Cambia completamente la opinión y lo empiezan a ayudar, lo empiezan a favorecer. Que no digo que esté mal, ¿sí? Porque al final, pues es de sabios reconocer el error y apoyar al final si se ve que las cosas de algún modo se hicieron bien. Y, pero también yo creo que son las formas, ¿sí? Son las formas de no ser lamebotas en el sentido de que hay unos que criticaron durísimo todo lo que se hizo y que de un momento a otro empiezan a alabar como si fuera la segunda avenida de la naranja mecánica, así, de Alemania, de Brasil, del 70 y empiezan a alabar como si todo el tiempo hubiesen apoyado, pero no se tiene esa mesura de decir. Y por eso es que digo que al final, cuando se habla de televisión y cuando se habla de periodismo deportivo en este caso, todo es un espectáculo y al final siempre se va a intentar eh, tirar hacia lo que entretenga a las personas, y lo que entretenga, incluso generando diálogo como que, uy, mira este lo que hizo antes, mira cómo estaba en contra de esto y mira ahora cómo está, sí, y al final es crear ese diálogo, es al final, como decían antes, que hablen bien o hablen mal, pero que al final hablen, sí, que lo tengan a uno ahí en la cima de la conversación, o que lo tengan a uno en el ojo de la conversación, porque al final eso trae atención, trae visualizaciones, trae atención del público, atención de las empresas, pactos publicitarios, y bueno, ahí es como consigue ganar impulso el, todo lo que tiene que ver con los programas, tanto de televisión como YouTube o en redes sociales, porque al final también pasa, no es que sea solo de la televisión, sino que también en redes, pues digamos, ocurre eso, ¿no? Ocurre eso de que al final hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Eh, y al final, no, es como querer cambiar algo, pero sabiendo que todo parte de una primicia de entretener a todo coste a las personas, no necesariamente informar, sino entretener a todo coste a quien vea o a quien quiera ver el contenido. Entonces, eh, al final yo creo que al primer partido que pierda la escaloneta, como se le determinó en Argentina, al primer partido que pierda, otra vez todos los que alaban en ese momento volverán a criticar y volverán a criticar y cuando vuelva a ganar volverán a estar, o sea, es una ida y vuelta al final trayendo la atención necesaria para todo el plantel y bueno, al final así funcionan las cosas en el entretenimiento, sea deportivo, sea de cualquier tipo, porque al final lo que importa es la visualización y no necesariamente entre comillas, la coherencia en lo que se dice, ¿no? Pero bueno, al final así son las cosas y pues cada quien al final se rebusca cómo puede conseguir con qué sobrevivir en este medio.